Los arcanos del tarot a veces suelen tomarse como un conjunto de cartas o naipes desconectados entre sí, algunos hasta los han tomado como una baraja para jugar. Pero hay otra mirada posible, es ver a los arcanos como una gran totalidad, como un gran proceso, desde el arcano 0, que es el loco, hasta el 22, que es el mundo, y parte de esta nueva visión la introdujo en el conocimiento moderno Carl Gustav Jung, quien identificó que detrás de esas 22 imágenes de los arcanos del tarot hay un proceso, el proceso que atravesamos todos los seres humanos en la escuela de la vida, el proceso de desarrollo de la mente humana, que se da en cualquier época, en cualquier cultura, y Carl Jung lo llamó el proceso de individuación. Como todo proceso tiene un orden, tiene una estructura, y conocerlo nos va a permitir estar más y mejor preparados para lo que nos depara la vida en las distintas etapas que vamos atravesando, porque es como cuando vamos a un lugar que no conocemos, y la vida ciertamente que no la conocemos al principio, siempre nos es mejor llevar un mapa para asegurarnos no caer en lugares peligrosos, tener una mejor dirección para ir al lugar al que queremos llegar y también ahorrar nuestro tiempo y seleccionar los mejores atajos. Bueno, hoy vamos a ver un poco cómo entender algo de este mapa de la vida que representa el tarot desde la visión de la psicología, de los arquetipos y lo inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung y también desde la mirada que enseñamos en la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Te damos la bienvenida y ya comenzamos. Según Carl Jung, el modelo que descubre él del tarot no es otra cosa que el despliegue mismo de la vida del alma humana, o lo que en la psicología llamamos la psique, que es la vida anímica. Jung, quien no tenía prejuicios a la hora de encarar el conocimiento, no solo investigó el tarot, sino que también investigó la alquimia, la astrología, el I Ching, y fue él mismo el que tradujo conocimientos antiguos, redescubriendo que en la psique humana, en la mente humana, existe un proceso autónomo que es independiente de la época o del lugar geográfico y que aspira a una meta. Todos, sin saberlo, no estamos aspirando a una meta de totalidad, de integración, es lo que él llamó la individuación, llegar a ser una unidad en nosotros mismos y con el mundo. Y vamos a ver esto un poco cómo se expresa a través del tarot, porque de hecho si no lo conocías, si no sabías, hay un arcano, el último de ellos, que se llama el mundo. Y hoy vamos a ver un poco cómo podemos entender parte de ese recorrido que vamos haciendo los seres humanos en la escuela de la vida. Este proceso de aprendizaje, porque todas estas filosofías y enseñanzas antiguas en las que se basó Jung, en las que se basaron otros maestros que estudiaron el tarot, por ejemplo, dentro de la escuela del cuarto camino fue Pedro Ouspensky, quien habló mucho también de esta, él lo llamó máquina psicológica y filosófica a los arcanos del tarot. Qué raro hablar así y pensar así de lo que algunos toman como unas simples imágenes, pero no son imágenes cualquiera, tienen un diseño especial y como toda imagen se convierte en un símbolo no es para nada algo abstracto, sino que un símbolo es una imagen particular que transporta una información, una energía especial y por eso a medida que vamos identificando procesos en los arcanos o nos van llamando la atención, empezamos a captar algo de esa otra realidad, de la realidad de los símbolos, que es la realidad de nuestra mente. De las mismas imágenes, de ese mismo lenguaje, están hechos los sueños que tenemos todas las noches, nos acordemos o no. Pero viendo este tema y cómo podemos tomar, por ejemplo, una de las tantas posibilidades para entender los arcanos del tarot y cómo esto después nos ayuda en nuestra práctica, si aprendes a estudiar el tarot, a hacer tus tiradas, para conocer tus procesos, para preguntar temas que te inquieten. Es algo muy útil tener en cuenta el orden que tienen los arcanos y cómo se conectan entre sí. Como todo es triple, como decían los antiguos, todo se da en 3 etapas. El ser humano es triple, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, o cuerpo, mente y espíritu. Los griegos lo llamaban soma, psique y nous. Bueno, el proceso de desarrollo en la escuela de la vida, que era esa creencia que tenían todas las tradiciones, que venimos a la vida a hacer un aprendizaje de conciencia y por lo tanto hay una meta, hay un sentido, hay un lugar
no físico, sino psicológico y espiritual, al que estamos aspirando por llegar, lo sepamos o no. En este proceso vemos que se da en 3 etapas y se han ordenado los 22 arcanos mayores, 21 en realidad, sacando al loco un poco, es un capítulo aparte porque ese es el comodín, esto lo enseñamos en nuestras clases donde desarrollamos toda esta estructura, todo este orden y vamos viendo arcano por arcano lo que representa. Bueno, acá estas 3 etapas se pueden relacionar con 3 grandes momentos de la vida, desde que nacemos hasta los 30 años, la primera etapa, de los 30 a los 60 la segunda, de los 60 hasta el final de nuestra vida la tercera etapa, y también hay etapas en el desarrollo de la conciencia. Podemos hablar de que hay almas jóvenes o mentes jóvenes, almas de mediana edad y almas más viejas, y cada una de estas etapas y procesos de aprendizaje del desarrollo de la conciencia del ser humano lo vamos ubicando en alguna de estas líneas. Pero también se forman otros órdenes que nos llaman la atención y que cuando vamos indagando, investigando en el tarot, podemos empezar a hacer ciertas conexiones, como por ejemplo, no solo tenemos 3 líneas de 7, sino que también se forman 7 líneas verticales de 3. Y hoy trajimos para mostrarte conexiones que podemos ir encontrando y que esto después se vuelve interesante cuando hacemos una consulta al tarot, una tirada, y nos salen cartas que están conectadas por etapas, por líneas verticales, por líneas horizontales. Eso nos ayuda a apuntar la respuesta hacia el significado que no el tarot, sino el inconsciente, como explicaba Carl Jung, el inconsciente colectivo, la mente profunda, la supraconciencia en el ser humano, está tratando de enviarnos un mensaje, ¿no? Si vamos a pedir el consejo al tarot, a hacer esa consulta, es porque estamos confiando en que hay otra sabiduría que nos va a ayudar, y es a través de estas imágenes que nos podemos conectar más directamente con el inconsciente. Y esto, por ejemplo, para ver, fíjate que en la última de estas 7 líneas verticales que se forman, encontramos al arcano 7, 14 y 21, que son los que finalizan los procesos horizontales, que son el carro, la templanza y el mundo. Y pareciera que son arcanos muy distintos. Ahora vamos a ver brevemente un poquito de cada uno de ellos, pero comparten algo en común, ¿no? Y esto nos va a ayudar a entender más de todas las posibilidades que nos marca esta gran herramienta de conocimiento, porque acá, además de que son las 3 cartas múltiplos del número 7, y el número 7 tiene que ver con la totalidad de los procesos. Pensá que, por ejemplo, nuestra semana tiene 7 días, es un número completo, total. Hay 7 planetas tradicionales en la tradición astrológica, ¿no? Aparte de los transpersonales. Hay 7 colores en el espectro de la luz, en el arco iris, 7 notas musicales fundamentales, ¿no? Y así la verdad que podríamos seguir nombrando en mitologías, en temas propios de las tradiciones antiguas, cómo aparece el número 7. Te invitamos que en los comentarios nos dejes otras relaciones que encontrás con el número 7, que de seguro las hay, porque son los números arquetípicos que aparecen explicados y representados por las tradiciones a lo largo de toda la historia. Viendo un poco entonces cómo se van a relacionar, porque parece que en principio no tendrían nada que ver estos 3 arcanos entre sí, pero está este orden secreto en el tarot del que te queríamos hablar hoy, empezando con el carro. El carro es el 7º arcano, viene a cerrar un primer proceso de esa primera línea, y algunos dicen que es el joven que aparece en el arcano 6, ¿no? También podemos ir viéndolos en una continuidad del 1 al 22, pero al 21, perdón, pero hoy vamos a enfocarnos más en este orden vertical. Pero algunos dicen que es el mismo personaje que aparece en el arcano 6, ya en otra etapa, y esto obviamente también hay que tenerlo en cuenta. Entre tantas cosas que podemos mencionar de este arcano, vemos que cuando nos sale, cuando nos aparece, indica una etapa a nivel más psicológico en que llegamos a un momento de dirigir más nuestra vida. Acá vemos a un hombre dirigiendo un carro, el carro parece que está moviéndose, hay muchos secretos. Bueno, estos caballos son mitad caballo y después están pegados al carro. El joven tiene una vestimenta muy particular con ciertos símbolos. Hay otros mazos, como el de Rider White, que también lo estudiamos en nuestro curso, que agrega más símbolos de la alquimia, por ejemplo, pero acá, para mencionar un poquito
a muchos les llama la atención las sombreras de su armadura, donde aparecen dos medialunas con un rostro, que algunos dicen que esas sombreras que sobresalen hacen referencia a joyas oraculares que había de los antiguos sacerdotes, de una tradición que originalmente venía de Egipto y después pasó a otras tradiciones en esa zona geográfica. Son el Urim y el Tumim. Varios sostienen que era un instrumento diseñado para tomar decisiones en base a una pregunta concreta, una especie como de moneda que salía a la cara o la cruz, o cara o seca, como hacemos en algunos países. Y fíjense como en esos pequeños actos cotidianos, cuando tenemos que echar algo a la suerte, ¿no? Y tiramos una moneda, cara o seca, cara o cruz, estamos de algún modo abriéndonos a que hay otra inteligencia más allá de la nuestra, más allá de la del ego, la personalidad cotidiana de cada día, que, bueno, va a dar con una respuesta que nos va a beneficiar, ¿no? ¿Cómo es que confiamos en una moneda para decidir ciertas cosas? Más todavía podemos confiar en un elemento tan complejo, tan desarrollado como es, por ejemplo, el oráculo del tarot, ¿no? Bueno, en esta carta, en síntesis, aparece el momento en el que se llega a un estado de conciencia donde la persona se hace cargo de sí misma, por eso aparece él mismo dirigiendo el carro, no está siendo llevado por otro, ¿no? Sino que es él mismo el que dirige su vida. Hablábamos de que esta carta nos hace referencia a la llegada a los 30 años y sí tiene que ver con algo de esto, del proceso psicológico que se da en esa etapa. Es un arcano que otros han llamado el arcano de la victoria, del triunfo, del éxito, pero lo importante es que esto es solamente el primer logro, es el primer arcano que termina la primera fila. Va a haber mucho más todavía por seguir aprendiendo. Recién empezamos a enterarnos un poco de qué es la vida cuando llegamos a la conciencia del séptimo arcano y nos queda todavía mucho por descubrir de las potencialidades que tiene el ser humano, ¿no? A nivel psicológico, este arcano simboliza al ego que dirige su cuerpo y su mente, la libertad que tiene para moverse en el mundo, porque el carro se mueve en el mundo a través del conocimiento, de la creatividad, y de ahí que muchos, como te decía, lo asociaban con el éxito, con el triunfo, la fama, el reconocimiento que puede obtenerse sí a partir del propio esfuerzo, la propia experiencia, el propio conocimiento. Ahora, ¿qué va a pasar cuando atravesamos todo el segundo nivel del tarot y llegamos al arcano de la templanza? ¿Cómo podría relacionarse este arcano que el del carro, como veíamos, mostraba a un guerrero, a un combatiente? Algunos dicen es el carro romano, se relaciona con la figura de los héroes de la tradición romana, por ejemplo, que usaban el carro para hacer una vuelta triunfal cuando volvían victoriosos de la guerra. ¿Cómo se podría relacionar eso con la templanza que muestra a un ángel? Ya nos muestra algo que no es humano. Bueno, posiblemente tenga que ver con una victoria, con un éxito, pero en otro plano. Porque mientras que el carro simbolizaba el éxito en la construcción de un ego, el logro de una personalidad, de una conciencia cotidiana del día a día que es capaz de enfrentarse con éxito en la vida, de superar los obstáculos propios de la vida del día a día, con el correr del tiempo, por eso no terminaba ahí el tarot, ese ego se puede volver demasiado confiado de sí mismo, rígido, ese comportamiento que va adquiriendo de logro se puede volver ya más un hábito y no sabe cómo salir de ese ensimismamiento en el que entra, se puede quedar estancado en lo que en la psicología de Jung él llamó el complejo de superioridad o la inflación del ego, y por eso es necesaria esa segunda línea de los arcanos mayores que la templanza va a venir a terminar para liberarnos de los aspectos artificiales que va adquiriendo nuestra personalidad y al mismo tiempo nos abre a verdades más profundas del universo. No por nada es un ángel el arcano que aparece allí. La templanza es una carta que siempre muestra la conexión entre dos cosas, entre dos procesos muy diferentes. De aquí que la palabra templanza en sí significa moderación y para la mayoría de las personas esto puede tener que ver con moderar el propio carácter y sí, nos habla de un ánimo más templado, más equilibrado, más tranquilo cuando nos sale en una tirada, pero la templanza del tarot
no se va a los extremos, no fomenta el irse a los extremos, simplemente porque ya tiene la conciencia de que los extremos no son necesarios. Es el logro de una conciencia trinitaria, de una tercera fuerza. Ya en esta etapa no requiere, a diferencia de las primeras etapas o lo que va pasando en todo el desarrollo de la segunda línea, que todo esto, si te interesa aprenderlo, lo enseñamos muy detalladamente en nuestro curso. En esta etapa, cuando se llega a la templanza, ya no requiere en su conducta de inhibiciones que vengan desde afuera, puede ser a través de un código o a través de acuerdos con otros, sino que es algo que ya nace más naturalmente de sí mismo, una respuesta muy ubicada a las situaciones y muy auténtica también es lo que se puede lograr cuando llegamos a ese estado de conciencia. También la palabra templanza quiere decir templar como los metales, que es mezclar o combinar adecuadamente, y ese estado se caracteriza no solo por la moderación, sino también por saber combinar diferentes aspectos de la vida. El carro iba en una sola dirección, acá ya se empiezan a integrar más cosas y nos ayuda mucho reflexionar sobre lo que este arcano representa, porque en general muchas veces nos sentimos capaces de enfrentarnos a la vida de apartes, ¿no? Bueno, mucha gente dice, me voy a enfocar en mi desarrollo profesional, en mi carrera, y bueno, de tener una familia lo dejo para más adelante, o sentimos que o tengo una familia o tengo una carrera, ¿no? Acá no habría lugar para plantear esa dualidad como irreconciliable, esa dicotomía, sino que ella está integrando todo. Lo que parece dual, lo que parece diferente, se puede combinar porque es parte de un mismo proceso, ¿no? Entonces, todas esas divisiones en las que nos encontramos, cuando aparece este arcano, nos ayuda a hacerlas desaparecer, a ir integrando, a combinar los distintos elementos de la vida y también los distintos elementos de nuestra personalidad. Los seres humanos somos seres sintientes, de sentimiento, pero también somos seres pensantes, tenemos nuestro lado racional, tenemos nuestro lado intuitivo del conocimiento interior, pero también estamos en un mundo físico que nos da información y es importante participar conscientemente de él. Bueno, todo eso también va integrándose a medida que llegamos a ese otro estado de conciencia. Ya los arcanos, a medida que nos alejamos de los primeros, nos muestran estados más profundos y superiores de la conciencia humana, de lo que el ser humano puede lograr. Hay otro más, o te lo quería mostrar por el detalle simple que muestra, pero que es ilustrativo de este tema de la dualidad, es el tarot de Oswald Wirth, que muestra las dos vasijas de colores diferentes, una de plata, la superior es de color plata, que se asocia tradicionalmente a la luna, el color plata, y la inferior es de color dorado, tradicionalmente asociado al sol. La luna y el sol también son modos de representar los dos polos de la mente humana, lo inconsciente, la luna, y lo consciente, el sol, lo oscuro, lo desconocido, lo que muestra un lado pero no muestra todo, y la claridad, lo puro, que tiene que ver con el sol. Las dos cosas son necesarias en la vida humana, ¿no? Y es muy bueno este arcano, reflexionar en la imagen, mirarla, es muy bueno hacer el ejercicio de detenernos a observar los arcanos y ver los detalles y también como empaparnos un poco de la energía que nos transmiten, porque es una imagen que si estamos en un momento muy alterados, nerviosos, ansiosos, la podemos tener cerca, mirarla y nos va a transmitir parte de esa paz que encarna el estado de conciencia que representa. Y tenemos un tercer arcano para ver parte de este proceso, ¿no? Acá en la carta de la templanza, si seguimos la secuencia horizontal, la anterior es la muerte, así que también es un arcano muy importante que viene a ser como esa calma después de la tormenta, de ahí que indique otro proceso que en parte está contenido en esto que te estoy explicando, que es el arcano del renacimiento después de la muerte del ego, ¿no? Pero eso es otro tema y también lo enseñamos en nuestras clases donde vamos viendo todo ese recorrido a través de las líneas, ¿no? Y comprendiendo cómo una carta va derivando en la siguiente. Pero viendo este proceso sintetizado en esta línea vertical, tenemos el arcano del mundo, que es el último, el 21. Hoy te traje los arcanos 7, 14 y 21 para ver las relaciones que se forman entre ellos. Es el arcano del mundo, ese es su nombre, que es el arcano de la culminación, y por eso se lo representa no como un círculo perfecto, sino como una elipse.
donde la figura central está contenida dentro de, algunos dicen que es como una corona de laureles, es una mandorla, esta forma como almendrada que vemos que aparece en muchos de los arcanos, de los mazos que representan este arcano. Hay 4 figuras simbólicas ahí en las esquinas, que son los 4 signos fijos, los 4 evangelistas, la cuaternidad que mantiene esa estructura de las leyes del universo, por eso el círculo, ¿no? La totalidad a la que nos lleva esta carta. Ya es el último arcano, es una conciencia. En el sistema del cuarto camino se habla, por ejemplo, de la conciencia objetiva, de alcanzar a captar la realidad tal y como es, tener una forma de experiencia y de conocimiento de la realidad y de uno mismo tal como es, ¿no? Es una conciencia muy superior del ser humano, alcanzada por los grandes hombres y mujeres. La conciencia iluminada la llaman, por ejemplo, en las tradiciones de Oriente, ¿no? Donde se alcanza el estado de nirvana en el budismo, por ejemplo, o samadhi en otras tradiciones. Pero es una imagen de totalidad, es como la promesa que está a futuro, ¿no? Y es un círculo, es interesante porque el círculo termina y empieza, ¿no? Es lo que está al comienzo y al final. Ya es la conciencia que experimenta la totalidad y ya no es el carro que se mueve en el mundo, la templanza que une los dos mundos, sino que ya es todo uno. Es alcanzar la individuación que plantea Jung en toda su obra como meta, y esta es una imagen que nos muestra esa realidad potencial que ya está latente en el ser humano, ¿no? Y algo muy interesante que dicen de esta carta es que es una semilla también, la forma que tiene, ¿no? Esa semilla, esa posibilidad de la realización del ser humano. Bueno, obviamente hay muchísimos más temas para hablar de cada uno de estos arcanos y también mucho nos ayuda a comprenderlos, a desarrollarlos, todas las ideas de la psicología de Carl Gustav Jung, donde los arquetipos como el self, que se relaciona el sí mismo, que se relaciona con este arcano que mostrábamos recién al final, o los arquetipos de anima animus, por ejemplo, el arcano del carro es un arquetipo de lo masculino también, o tiene que ver con el animus en la psicología de la mujer. La templanza, que es un arcano de lo celestial, de lo superior, de la relación con lo inconsciente. Todas las ideas de Carl Jung las podemos aplicar de un modo muy concreto, muy práctico. Así que en simultáneo, si te interesa aprender el tarot, también vas a ir aprendiendo mucho de la psicología del gran psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, de los cuales nuestra escuela es especialista ya desde hace más de 60 años, fundada por el filósofo León Azulay, se dedica a la enseñanza de la psicología de Carl Jung, junto con otros sistemas como el cuarto camino, que como te contaba al principio, también varios de sus principales exponentes, maestros, estudiaron y usaron el tarot también. Así que acá te vamos a dejar la invitación si te interesa conocer más de todo esto, y también en las clases, ahora te contamos más, pero vemos cómo emplear el tarot en lo cotidiano, cómo consultarlo y cómo ir trayendo estos significados a nuestra vida de todos los días. Antes de despedirnos, si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para enterarte de más videos que vamos trayendo del tarot, de la psicología de Jung, la astrología y todos los temas que enseñamos en nuestra escuela. Aquí a continuación te contamos de nuestras clases y te esperamos. Hasta la próxima. Chao. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores.
También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chao.